Shabbat Shalom, nuevamente en este Shabbat estamos en el aire por la misericordia de Dios. Estamos aquí transmitiendo con el canal mío nuevamente. Espero que los hermanos pues compartan y podamos conectarnos todos. Y así estemos compartiendo en este día este mensaje que Hashem nos regala para hoy, que es la Parashat de Génesis, de Bereshit. Y esta es la última parashá ya que cierra el libro de Bereshit. Entonces nos encontramos con la parashá que se llama Vayi, que significa y vivió. Está en Génesis 47, 28 hasta el 50, 26, que es ya la última parte. Entonces, el resumen de esta parashá está basado ya en el final de la vida de Jacob y también la muerte de José, el hijo preferido de Jacob. Vemos también aquí la bendición que él da antes de morir a Israel. Y es interesante, pues todo esto tiene el mismo sentido que trae el libro desde el principio. O sea, un plan de Dios, un plan divino, un plan que fue creado, fue diseñado, no aquí en la tierra, sino que fue diseñado desde el propio cielo, desde los lugares celestiales, para nosotros, los que somos ahora los beneficiarios de esta gran obra que el Señor hizo. Él ha trabajado por nosotros. Nosotros no tenemos sino agradecimientos con Él, puesto que nosotros nada hemos puesto para que esta creación funcione. Y hasta el día de hoy Él no nos pide nada para que esto siga funcionando. Por lo tanto, es innecesario que nosotros quisiéramos ayudarlo, pues Él hace todo y es suficiente para hacerlo. Y en eso se ha destacado Él, y eso nos ha enseñado desde el comienzo de los tiempos, para que nosotros podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ya que el mal se introdujo en esta creación a causa del pecado, que fue lo que ocasionó que todo se volviera corruptible, todo se volviera vanidad. Entonces el enemigo número uno de nosotros es la vanidad, y la vanidad se disfraza de muchas formas. Por eso muchas veces no es distinguida o distinguible, y muchas personas caminan en el error pensando que sirven a Dios, lo cual hay que tener mucho cuidado, porque no hay reversa. O sea, la salvación es un solo camino, es una sola meta a la cual todos estamos llamados, pero no es un lugar de juegos, es un lugar en el cual está puesto todo nuestro sentido y la sabiduría que Dios mismo se ha encargado de darnos y de mostrarnos. Por eso nosotros hablamos de una manera diferente a los del mundo, y andamos también en una manera diferente a los que son del mundo, a los que gustan de las cosas terrenales. Dice el capítulo 47 del versículo 28, que es cuando comienza la parashá de hoy. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Misericordia y verdad es lo que está pidiendo Jacob de José su hijo, porque ya estaba en sus manos la sepultura de él, pues ya el muerto no puede hacer nada. Entonces
Él está confiando en su hijo y le pide un juramento. El asunto de que lo sea en el búsolo, lo más probable, lo que entendemos es que tenga que ver con la circuncisión, la señal del pacto. Entonces, él lo hace jurar para que esto se llegue a llevar a cabo. Dice el versículo 30, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Entonces la palabra que encontramos aquí clave es la palabra misericordia, que está en casi toda la escritura, y una palabra con la que muchas veces tenemos mucha familiaridad, pero el sentido que ella puede encerrar de parte del Señor puede tener un contexto bastante amplio, que es necesariamente el que desarrolla alrededor de toda la escritura. Por eso es bueno entonces que tengamos en cuenta algunos análisis, porque el Señor dice que nosotros seamos misericordiosos, porque Él es misericordioso. ¿Y cuál sería esa diferencia de la misericordia de Dios con la misericordia de nosotros? ¿Cierto? Primero que todo tenemos que recordar que la misericordia es un atributo de Dios, pertenece a las cosas invisibles, a las cosas eternas, a las cosas que no están en la mano del ser humano, que no se puede manipular, que no se puede negociar y no se puede comprar, que simplemente es un don y es por gracia. Y así en esa manera lo recibimos nosotros, simplemente como un regalo de Dios. Entonces es un atributo de parte de Dios y mediante Él atribuye el poder de Él, porque la misericordia es parte de su poder. Nosotros entonces seríamos los discípulos, ¿verdad? Los que nos estamos beneficiando con el poder de Dios. Primero que todo, eso es lo que nos enseña a nosotros la creación, cómo Dios, antes de crearnos a nosotros, acondicionó todas las cosas para que nosotros estuviéramos cómodos y pudiéramos realmente encontrarle un gozo, un sentido a nuestra vida. Eso es lo que no debemos perder nosotros, aun en estas circunstancias que parecen que fueran o son adversas realmente para la vida, pero que no nos deben mover realmente de la realidad de las cosas que vienen. La misericordia tiene como fin es bendecir. Por lo tanto, cuando Él nos pide a nosotros que seamos misericordiosos, se está refiriendo a que nosotros bendigamos al prójimo, porque Él clasificó toda la Torá en dos fundamentos principales, que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos en esta vida debe tener como fin es bendecir, pensar siempre en el prójimo. Es lo que no sucede en la historia que nosotros vemos de la administración de la justicia de este mundo, porque la justicia de este mundo siempre busca un grupo, agruparse y apoderarse de la mayoría de los beneficios y a otra parte excluirla. Entonces nace lo que es la opresión, y por la cual muchas personas o muchos en la sociedad están en estado de vulnerabilidad, y hace ver este mundo entonces como indeseable. Muchos incluso desisten y hasta toman determinaciones y se quitan la vida, porque no encontraron una explicación a las cosas y solamente la vieron desde ese punto de vista. Pero estas cosas, según nos enseña nuestro Dios, no van a permanecer para siempre, pues son parte de lo que ocasionó el pecado en este mundo, pero el pecado va a ser borrado y quitado.
El asunto de la misericordia, a pesar de que se manifiesta en la Escritura, es por medio del Espíritu Santo, por lo menos en los Salmos, cuando David habla de la misericordia, donde se puede establecer el peso de lo que es la misericordia. Vemos por lo menos los Salmos son cánticos, como oímos la alabanza del hermano hoy, cómo se mueve una ministración de Dios, cómo vemos que detrás no solamente un canto, sino lo que hay detrás, lo que encierra el canto y lo que transmite es realmente lo que es el poder de Dios. Es un momento en que sientes el reposo, sientes el descanso y estás en un lugar en que te estás desprendiendo realmente de todas las cosas que te están afligiendo, porque siempre habrá aflicciones en este mundo, nadie va a decir que no las tiene, no hay ninguna situación aquí que lo impida, ni porque tenga mucho, ni porque tenga poco, todos pasamos por eso. Mucha gente tiene abundancia, pero no tiene salud, ¿cierto? Entonces no pueden disfrutar realmente las cosas que tienen. Entonces, una de las cosas que el Señor nos ha declarado a nosotros, como dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Adonai de ti, solamente, ese es Miqueas 6:8, justicia y amar misericordia. Eso es lo único que pide el Señor de ti, justicia y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Porque dice Lucas 1:50 que su misericordia es de generación en generación. Entonces se va transmitiendo de uno a otro. Aquí Jacob está ante el momento de su muerte. Están sus hijos. Y de todos los hijos él llama a José, en él tiene su confianza. Y le está planteando entonces cuál es el camino que siguen todos los hombres, que es la muerte. Y algún día a todos nos va a tocar enfrentarnos a ella, porque cuando estamos en buenas condiciones, cuando estamos de pronto no tenemos grandes necesidades, y eso lo vemos realmente gráficamente en todo lo que acontece en este mundo. Es difícil pensar en morir. Una persona no piensa en eso, solamente a menos que esté frente a una situación como una enfermedad grave. Pero mientras esté con salud y tenga con que resolver sus necesidades, eso no pasa por la mente, es como algo efímero. Pero sí nos enfrentamos muchas veces con una enfermedad a esta situación, y quizá eso es una de las razones por las que Dios permite las enfermedades, para que entre nosotros, entre la sociedad, podamos realmente tener presente esto. Y muchas cosas, de que sabemos que de los que proceden de Dios, cuando Él dice, cuando tú tuvieras abundancia en este mundo, no te olvides que fue el Señor tu Dios el que te dio estas cosas, y no se enaltezca tu corazón. Entonces, esa altivez del corazón, que es una de las cosas que quedaron de esta hecatombe del pecado, es la que está haciendo gran influencia en todos los seres vivos hoy en día. No hay nadie que no tenga lo que se llama la altivez, y es una de las cosas que Dios combate, y precisamente dice que hay que ser humilde por eso. Entonces, para tener aquí un poquito el contexto y ir mirando o comparando algo sobre el asunto de la misericordia, vamos a ver en Mateo 18:23 hay una parábola en la que el Señor habla de la semejanza del reino de los cielos. ¿Se va a hacer los hermanos adelante? El Señor está hablando de
bueno, él es especialista en esas comparaciones. El reino de los cielos, ¿a qué es semejante? Dice que es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Mateo 18:23. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces miramos cómo la misericordia tiene que ver con el perdón. Entonces nosotros como discípulos de Dios, una de las cosas que aprendemos es eso, el perdón. No sé cuánto de difícil nos cuesta a cada uno en ciertas situaciones tener perdón, porque muchos dicen: yo perdono pero no olvido, y bueno, y muchas frases como esta. Pero el perdón es una realidad que el Señor nos muestra, que todos estamos necesitados de Él, del perdón. Y por lo tanto, una de las primeras cosas para uno acoger ese perdón de Dios es que uno perdone también. Entonces dice en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense la diferencia, este la pena le debía era 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Solamente el que perdona es el que entiende el perdón de Dios. Porque somos fáciles para pedir perdón a Dios, pero es difícil para perdonar a otros. Y Dios nos prepara con cosas de pronto sencillas para perdonar, y a veces esas no las pasamos. Y Él dice: el que me es fiel en lo poco, también me es fiel en lo mucho. Entonces debemos comenzar con lo poco, porque a veces cuando llegamos a la Escritura, no sé si se han dado cuenta que todo el mundo quiere llegar desde arriba y nadie quiere ser desde abajo, ni nadie quiere ser discípulo, sino que en 2 semanas o 3 semanas ya todo el mundo es maestro. Y en redes sociales comienzan a publicar todo tipo de enseñanza. Entonces, ese es uno de los ejemplos que vemos a diario de que nadie se siente discípulo. Ya todos con leer 2 versículos se sienten maestros y comienzan a enseñar desde ahí. Por eso, entonces miramos que la misericordia no solamente es un acto de sensación con otra persona, cariñoso y eso, sino que encierra muchas cosas, y una de esas es el perdón, que es uno de los requisitos más importantes que tiene el Evangelio. Si no lo encontramos en las antiguas Escrituras, pues en el Evangelio está clarito y está a la luz, porque eso fue lo que hizo el Señor, puesto que Él vino a perdonarnos, y vino como una manifestación del perdón que se comentaba en las primeras Escrituras y a través de todas las Escrituras, porque el Señor mostraba el perdón a través de muchas cosas, por lo menos en el sacrificio. Cuando una persona pecaba, Él aceptaba que fuera cambiado su culpa por el de otro inocente, por el de un inocente. Entonces en este caso era una ovejita. Así que el pecador iba y llevaba su ovejita y la mataban y le sacaban la sangre, y ese pecado de esa persona pasaba a esa ovejita que era inocente. Y la razón de eso era concientizar a la persona
que viendo que alguien estaba derramando la sangre por él, esa persona sentara la cabeza. Pero eso no sirvió nada, ¿verdad? Eso no sirvió nada. Por eso dice el Señor que las ofrendas no sirvieron para cambiar la actitud de ninguna persona. Encerraba ese propósito, pero no tuvo el poder de hacerlo. Entonces eso ya llevaba una sombra de lo que era el perdón de Dios, pues el pecado, como era la paga del pecado es la muerte, tenía que existir muerte. Y estas personas, al ver que era fácil matar a otro diferente a él, entonces le era fácil pecar, porque ellos llevaban otro animalito, y así llevaron multitudes de animalitos, y cada vez el pecado aumentaba y no disminuía, y la conciencia nunca cambiaba, sino que eso les servía de pretexto para seguir pecando. Entonces vemos esa es una de las partes principales. Otra de las cosas que trajo el Señor cuando vino, por lo menos lo del asunto del poder del Señor en Mateo 15:22. Vamos a buscar Mateo 15:22. Esa parábola del perdón comenzó diciendo que esa era una semejanza de lo que es el reino de los cielos, porque el Señor está explicando siempre que a qué es semejante el reino de los cielos. Y resulta que el reino de los cielos no es que estamos esperando subir a los cielos, como muchos están pensando que van a ser llevados allá, porque el Señor dijo, el reino de los cielos ya está entre nosotros. ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos? Cuando Él vino. Cuando Él vino por primera vez, marcó el comienzo del reino de los cielos. O sea que ya el reino de los cielos está entre nosotros. No tenemos que ir a buscar a otro lado. Y aquí se están viendo las cosas que identifican lo que es parte del poder de Dios. Y son estas cosas. El perdón es parte del poder de Dios. Esto no es cuestión de filosofía, ni de cuestión de análisis humano, ni nada de eso. Esto es un don. Un don. Entonces nosotros, lo que es el atributo de Dios, que es la misericordia, para nosotros la recibimos como un don. Entonces, un atributo de Él para nosotros es un don, no es atributo de nosotros, sino que lo recibimos porque es don. Entonces aquí, por lo menos, en la cuestión de los milagros del Señor, había una mujer cananea, cuando Él muchas veces dijo que Él vino a traer, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí hay una mujer cananea, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es lugar de gentiles, ¿cierto? Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. No le salió con un par de groserías, porque no la recibió, al contrario, ella mostró la humildad, ¿verdad? Y el Señor dijo, oh mujer, grande es la fidelidad, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces aquí la misericordia tenía que ver con todas las personas, no solamente con el pueblo que estamos hablando, que vino de Abraham, después Isaac, Jacob, y
que le llamamos que es el linaje de Abraham, pero según la carne, sino que esta mujer, que era totalmente de otra nacionalidad, recibió lo que es la misericordia del Señor, porque el Señor también fue movido entonces a misericordia con ella, ¿cierto? Y por eso él le dice en Mateo 9:13, a estos fariseos, que eran los grandes sabios de ese tiempo, porque el Señor se estaba sentando con una cantidad de gente que era pecadora. Y él le dice en el versículo 9:12 de Mateo, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cierto? Si una persona estaba sana, él no era su tarea. Realmente no había ninguno que no lo fuera, pero algunos se creían que estaban sanos. Y esto era uno de ellos cuando estaban juzgando a los demás como pecadores. Por eso no entendían la misericordia de Dios. Por eso dice el Señor, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estos eran los que mataban la cantidad de animalitos. Cada vez que pecaban, llevaban su animalito, ya lo tenían preparado desde antes de pecar. Entonces esta mujer, el Señor le habla de la fidelidad porque ella está llamándolo hijo de David. Señor, hijo de David. Esta expresión entonces la vemos varias veces. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque esta frase que se refiere a la misericordia fiel de David encierra un significado. Y tanto el ciego también, cuando se acercó al Señor para que le diera la vista, este ciego también pidió pues misericordia. Al principio podemos pensar que él estaba pidiendo la vista, porque eso es la conclusión de muchos, pero él lo que estaba pidiendo era la misericordia. Por eso estamos viendo que la misericordia tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Porque si el Señor le hubiera dado, no le hubiera dado la vista, él fue a pedir misericordia. Ese ciego se hubiera ido feliz para su casa. Igualmente ciego se hubiera ido así. Sino que digamos que tuvo una doble recompensa. Tuvo la misericordia de Dios y tuvo la vista, ¿cierto? Porque la visión, recibir la vista, manifestó aquí en la tierra lo que es el poder de Dios. Porque el poder de Dios es invisible, simplemente se puede hacer evidente, ¿cierto? Con una obra. Ese es Mateo 20:30, la que habla de los dos ciegos también. Dice que dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y el Señor tenía una promesa de que Él les iba a dar las misericordias fieles de David. Aquí en Hechos 13:34. Hechos 13:34. Entonces, está haciendo la explicación que tiene relación con el levantamiento de los muertos del Señor. Y hablando de esa misericordia fieles de David.
Dice aquí el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Eso estaba en Isaías 55:3. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, fíjese que aquí ya hace la distinción, porque aparentemente parece que fuera David el del privilegio, pero le está pasando a David, y eso es lo que está anunciando lo que le estaba pasando a Jacob. Jacob, en el momento que está muriendo, a pesar de ser el portador de la promesa, ya él no puede sostener el peso de la promesa, porque está en un momento que va a morir y se va a separar totalmente por la muerte. Entonces no pudo tener continuidad. Entonces aquí también está explicando lo de David, hablando de las misericordias fieles de David. Dice: porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues estos varones, hermanos, que por medio de él se los anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está la diferencia, en que hacía falta algo, y en que en este momento no había nada que supliera eso, sino la propia venida del Señor a esta tierra. Y esa diferencia tenemos que nosotros tenerla marcada siempre, que no hay nada que reemplace en esta tierra, que reemplace lo que hizo el poder de Dios en esta tierra. Y entonces aquí, cuando él está hablando de esta de las misericordias fieles de David, establece esa diferencia. Bueno, las misericordias fieles de David no era por medio de David, porque David murió, pero estaba hablando de otro, estaba hablando de la resurrección. Y el único que ha resucitado después de muerto para nunca más morir es el Mesías. Entonces en él se establece esa misericordia fieles de David. Y sabemos que la palabra David, ¿verdad?, que tiene también el significado de Dob. Dob es, ¿cómo se dice? El que, bueno, el amado, ¿cierto? El amado. La palabra puede ser traducida como David, porque acordémonos que no tenía vocales el hebreo, y ciertas palabras sin vocales, el que le da la pronunciación es el que lee. Pero una vez que le pusieron la vocalización, ya lo marcaron y siempre se está leyendo David, ¿cierto? Entonces David aquí puede ser también el amado, la misericordia fiel del amado, refiriéndose al Señor, y en base a que está hablando de lo que es la resurrección. Entonces, una de las cosas que siempre tuvo en cuenta el Señor, que este atributo iba a ser siempre venido del cielo. Y una de las cosas que se recibe mediante un nombre, porque es el nombre el que va a prevalecer, ¿sí? Porque ya el difunto quedó muerto, es el nombre. Por eso el nombre de David permanece como nombre, pero está encerrando ya lo que se hace referencia al Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de David entonces? Hombre, porque en él se concentran algunos aspectos importantes, como es el asunto del trono. Y esto es una de las bendiciones que aparece aquí en la parashá, cuando se está dando la bendición. Antes de morir Jacob, él hace una bendición.
Y está por acá en el capítulo 49, cuando se está refiriendo a Jacob, que no es el primogénito, porque el primogénito era Rubén, pero a Jacob tampoco se le nombra primogénito. Sin embargo, a él se le da una bendición. En el versículo 10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilot. Entonces se concentra lo que es el trono, el poder, el gobierno, se concentra en ese nombre, en el nombre de Judá. Entonces él encierra lo que es Judá, todo lo que iba a tener con ese gobierno. Es una doctrina, es una pedagogía. Y a él se congregarán los pueblos, todos los pueblos se congregarán a Judá. No, sino que mediante ese nombre serán congregados todos los pueblos. Entonces, ¿quién es Judá y quién es el gobernador? Entonces dice que es Shiloh, que es el nombre de la comunidad de nosotros, Shiloh. Y los pueblos nos congregaremos es bajo ese nombre, bajo el nombre de Judá, que es el que hace referencia al Mesías. Entonces David gobernó en Judá. Entonces por eso está diciendo las misericordias fieles de David. Y también ahí se representa lo que es en Judá el sacerdocio, porque ahí se estableció todo lo que tenía que ver con este ministerio y todo lo que tenía que ver con procedimiento, ¿cierto? Todos los procedimientos. Lucas 1:69. Aquí habla de una profecía que está haciendo Zacarías. Dice el versículo 69, vamos a leer 66. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Espíritu Santo es poder de Dios. Eso es lo mismo que hablar. Fue lleno del poder de Dios y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Entonces aquí ya está la revelación de lo que encerraba eso. Eso no lo sabían de pronto los judíos, los sacerdotes, no entendieron eso, nunca. Pero ya aquí el poder de Dios, que vino mediante la venida de el Mesías, de nuestro Señor, todo esto entonces formó parte de la revelación. El poderoso Salvador en la casa de David su siervo, el gobernador, es el Señor. Entonces eso se está haciendo mediante una profecía por medio de Zacarías, ¿cierto? Un sacerdote. Y entonces todo esto se está condensando. También la simiente. La simiente, Judá no fue el primogénito, pero mediante él se establece también otra pedagogía sobre el asunto de la simiente, al que se le promete que mediante su simiente vendría un gobernador y que permanecería para siempre, ya que iba a establecer el trono de David para siempre. Entonces estas son las palabras que se usan ahí. Si uno lo usa literalmente, los judíos usan esto literalmente, ellos siguen esperando su Mesías, que tiene que ser genéticamente de ellos, de David. Entonces irán a la tumba de David, sacarán una muestra y harán las comparaciones para ver si el que van a suceder tiene esas cualidades. Pero nosotros no nos ponemos en eso, porque nosotros sabemos que la revelación no tiene nada que ver con eso, y que ese poderoso Salvador ya estuvo aquí entre nosotros y que vive para siempre.
Entonces es nuestro Señor, Éxodo 34, 7. Él es el que guarda, vamos a leer del 6. Y pasando Hashem por delante de él, proclamó: Hashem, Hashem, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el enemigo de la misericordia está aquí. Ahí dice que es el que no es tardo para la ira. La ira aparece una cantidad de veces como un enemigo número uno, porque es una de las cosas que se enciende más rápido, con un fosforito solamente. Y este es uno de los grandes enemigos de la misericordia. Entonces, una persona no puede llamarse misericordioso mientras tenga este defecto, le fluya por los poros. Y el Señor es el primero en decir que Él es tardo para la ira, porque si el Señor no hubiera sido tardo para la ira, aquí no hubiera ni un átomo en este universo ahora mismo en pie. ¿Cierto? Entonces la misericordia está ligada con el perdón, ¿cierto? Y con alejarnos de la ira. A estas alturas en que nosotros estamos caminando en el reino de los cielos, porque ya estamos en el reino de los cielos, ya eso debería estar solucionado, porque nosotros estamos viviendo bajo el poder de Dios, no bajo el poder de los deseos de la carne. Ya esos deseos han menguado y ahora el Señor vive en nosotros. Simplemente Él entonces es el que guarda o vigila la misericordia. La palabra guardar ya sabemos que es vigilar la misericordia. Se usa la palabra Hesed. Hesed, la palabra hebrea que significa misericordia. Y eso lo dice Santiago 1:20. Ya aparece acá en la Nueva Escritura, que es donde nosotros siempre venimos a comprobar. Santiago 1:20. Encuentro Santiago. Si encuentre Santiago lo puede leer. Santiago 1:20. Aquí dice Santiago 1:19 y 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Hay personas que no dejan hablar a los demás, ¿cierto? Aquí dice que sea tardo para hablar, como Moisés, así, Moisés que era tartamudo así para hablar, y para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por muchos versículos de memoria que se repitan, ahí no va a estar la obra de Dios. Y es importante que conozcamos estas cosas, o que nos acordemos, porque simplemente nos hace falta acordarnos de vez en cuando. También tiene que ver Deuteronomio 33 con la recogida de las naciones. Vamos a ver otro de los alcances. Deuteronomio 33.
Entonces Hashem hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Hashem tu Dios. Uno de los aspectos que tiene la misericordia es lo que es la recogida. Porque cuando aquí está hablando de las naciones, está hablando de que no necesariamente se está refiriendo a Israel, sino a los pueblos, a las naciones que no son Israel. Y lo que vimos con José, la casa de José, es como él representa a las 10 tribus perdidas que lograron hacer un solo linaje con una mezcla con todas las demás naciones. Entonces el Señor vino a reunirlos, porque ya son un linaje, y a unirlos con la casa de Judá, para que sea entonces el proyecto que Dios inició, que son las 12 tribus. Nadie que esté fuera de las 12 tribus pertenece a ese proyecto, porque ya el proyecto está hecho. Ya hay unos planos, ya hay una arquitectura, y entonces no puede añadirse pieza ni quitarse pieza. Entonces tenemos que formar parte de alguna de las tribus. ¿Cuál tribu? No siempre es judío, porque todo el mundo quiere ser judío, no se sabe. Dice Apocalipsis que el Señor nos dará un nombre, un nuevo nombre, en una piedrecita escrito. Y seguramente también nos dirá por qué puerta vamos a entrar, porque solamente hay 12 puertas por donde se va a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, esto es otro de los alcances que vemos con lo que es la misericordia del Señor. Digo la palabra. Sí, diga, hermano. Que uno es perro o uno quiere. A la piedad, afecto paternal. Y afecto paternal, amor. Bueno, hermano, gracias. Vamos a leer entonces Deuteronomio 7:12. Este texto es un poquito importante, porque una forma es leerlo como está escrito y otra forma es entenderlo. Lo que dice Deuteronomio 7:12, aquí leyéndolo en esta Biblia, la Reina Valera dice que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia. Da a entender como que eso se lo va a ganar uno, porque uno va a oír que si uno oyere, entonces él va a guardar necesariamente, obligatoriamente, el pacto y la misericordia que juró a los padres. Entonces nosotros sabemos que ellos no eran nuestros padres, porque nosotros somos gentiles. Entonces, ¿cómo cabríamos nosotros ahí? Y ellos vienen a ser nuestros padres desde el momento en que nosotros entremos a formar parte del pueblo de Israel. Y ahora podemos decir nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la iglesia, los únicos padres que ha tenido la iglesia, no ha tenido más padres. Entonces dice aquí el versículo 12, en el contexto hebreo, las palabras se leen de otra manera, y comienza con la palabra Behayá. Behayá. Esta palabra comienza siempre un texto en forma narrativa, cuando dice y sucederá, o sea, vendrá el momento. Y está la palabra Ekeb, la cual nosotros sabemos que significa lo que es marca, huella, y que el nombre de Jacob precisamente deriva de esa palabra. Jacob, el talón, la huella, ¿cierto? Entonces lo que sucede aquí es que va a suceder que habrá una señal, ¿verdad? Que nos encontraremos escuchando los mishpatim y vigilando y haciendo a ellos. Vigilando y haciendo a ellos. Esa ocasión iba a llegar. En ese momento
se podía leer en presente, el texto está en futuro y sucederá. O sea que no se estaba refiriendo para que ellos estuvieran ahí en el momento oyendo, sino que tenía esa implicación, lo cual se está refiriendo a formar parte de la promesa, una promesa de Dios. Sucederá entonces que estaremos oyendo estos mishpatim, guardando y haciendo. Entonces aquí donde dice, el Señor tu Dios guardará contigo, esa palabra contigo es guardará para ti, o sea, vigilará para ti, lejá, es para ti. Entonces Él va a guardar por nosotros, no que nosotros vamos a guardar, o que el Señor va a guardar con nosotros. No, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto, porque aquí en el texto está dándome a mí una participación, pero el texto en sí no está dándole ninguna participación humana aquí, y ya sabemos que el Señor no necesita ninguna participación humana en ninguna de las cosas que Él ha hecho y está haciendo. Entonces Él es el que guardará ese pacto para nosotros, y la misericordia que juró a tus padres. El juramento es de Él, la misericordia es de Él, el pacto es de Él, y el guardarlo para con nosotros también es de Él, y todo es de Él, por Él y para Él. Entonces no podemos nosotros incluirnos aquí. Bueno, el texto está bien bonito traducido, pero hay que entender es que así no debe entenderse, porque ahí le estamos quitando entonces el entendimiento que realmente nos lleva a la verdad. La verdad, lo que dijo el Señor: si permaneceré en mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, en este caso no seríamos libres, porque estaríamos pensando bonito, porque estamos nosotros poniendo nuestra participación, y nos gusta ayudar a Dios y esas cosas para que Dios vea que estamos dispuestos y todo, pero no es así. Eso no nos lleva a ninguna meta. Tenemos que reconocer que la misericordia de Dios viene desde arriba, y que es un don, y que solamente nosotros estamos acogiéndonos a Él permanentemente mientras Dios exista. O sea que si Dios existe siempre, tenemos la fuente, una fuente inagotable para estar ahí, pero no es que nosotros tenemos nada, ni lo podemos guardar con nosotros, porque es que nuestro envase es de barro. Tenemos un envase de barro, todavía no tenemos un envase glorificado, que es lo que Él va a hacer, y en ese momento sí la transformación va a ser total. Entonces, estas cosas son detalles que no debemos pasar por alto, para que entendamos realmente lo que es la misericordia y la verdad de Dios. ¿Cómo va ligado entonces la misericordia con la verdad? Entonces no es simplemente decir, Señor, ten misericordia, sino ¿qué está el Señor trayendo con esto? Todo el libro de Bereshit está encaminado a mostrarnos cómo el Señor ha manejado la misericordia de Él y a dónde nos ha afectado a nosotros, que no teníamos nada que ver con ese pueblo, y que realmente desde el pecado nosotros estábamos totalmente desligados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué una persona se queja y pregunta por qué Dios salva a otro y no, por qué salva a uno y no salva a otro? Cuando debía estarse preguntando es ¿por qué yo no sigo lo que siguen aquellos que le está funcionando? ¿Cierto? Porque para ellos realmente las cosas pueden ser locuras. Como dice Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, vamos a tratar de buscarlo aquí. Dice aquí, capítulo 2, desde el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bueno, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, ¿quiénes son los que le aman? Los que están oyendo con el oído de Dios y están viendo con la vista de Dios. Porque el amor que puede uno pretender tampoco es porque a uno le nació, sino que el mismo Dios se refleja en nosotros, como si fuéramos un espejo, ¿cierto? La luz del sol, la luna no tiene luz, pero el sol hace que ella desprenda luz. Entonces, nosotros no tenemos luz. Son las obras de Dios y el poder de Él el que puede ser manifestado a través de nosotros, entre las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, estas cosas es importante entenderlas de esa manera. Número 625 nos muestra entonces esta bendición que es la bendición que hacían los sacerdotes, la bendición sacerdotal. Pero fíjense ustedes que dice, Hashem habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendecirás a los hijos de Israel. Así bendecirás a los hijos de Israel. Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y tenga para ti misericordia, ¿verdad? Eso es la bendición de Israel, y es la bendición entre nosotros, es la misericordia. Desde todo punto de vista, nosotros estamos llamados a hacer a reflejar esa misericordia de Dios. Podemos ser vasos de honra o podemos ser vasos de deshonra. Si una persona no lo entiende, no habría tanta culpa, ¿verdad? Pero aquella persona que nos ha llegado ese entendimiento por causa de la palabra de nuestro Dios, pues como dice Hebreo, ya no tendríamos más excusa, ¿cierto? Cuán horrible cosa es caer en manos de nuestro Dios. Vemos entonces en la parashá cómo Jacob, pues cuando pide la misericordia a José, es de que no sea sepultado en Egipto, porque él ya había dicho y había hablado del Dios que le había prometido en el 48:4, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Algo que se ve que a esa altura, a esa edad, cuando ya estaba casi ciego, no lo había olvidado ni por un momento. No tenía Alzheimer, no tenía olvido senil, ¿verdad? Cuando una persona envejece se le olvidan las cosas, sino que todo se le pudo haber olvidado, pero menos esto, porque ni siquiera los hijos de José lo reconoció, sino que José le tuvo que decir, estos son mis hijos, los que tuve aquí en Egipto. Entonces, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Nunca han tenido la tierra.
porque los límites que Dios le dio a ellos no lo abarcaron todo, lo que quiere decir que siempre le hizo falta algo, ¿cierto? Y eso nos deja entender a nosotros que Dios ha incumplido su palabra. Incluso los echó por 70 años de la tierra por el pecado. Y volvió el Señor a Israel y los encontró con pecado. Y si vuelve ahora otra vez, lo vuelve a encontrar con pecado. Y entonces, ¿ha fallado Dios? No, no es que el Señor haya fallado, sino que nos está mostrando que Él no nos está hablando de cosas terrenales, cosas que se desgastan por el uso, que nos está hablando es de una patria celestial que no tiene ningún elemento, ningún material de construcción de este mundo, que eso solamente lo está haciendo Él con su materia prima, materiales celestiales, y que son incorruptibles. Y una de estas cosas que nos está preparando morada para nosotros. Entonces, sabemos que no es cualquier cosa la que el Señor nos está regalando, que Él siempre nos ha tenido en cuenta y que Él siempre ha tenido cuidado de todas nuestras necesidades, y que todas estas cosas por las cuales estamos pasando hoy, todo esto será simplemente una sombra del pasado. Entonces nos pide que perseveremos, que estemos nosotros conectados en un mismo espíritu, pensando siempre en que esa multitud de naciones ya está siendo recogida, y que de lo que estamos aquí, que nosotros sentimos esa recogida, somos los que estamos invitados, y muchos más que faltan, por lo cual el Señor dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, todo el plan que Él diseñó desde el principio, lo que Él comenzó, la obra que Él comenzó, Él la va a terminar y la va a perfeccionar, que es lo que está haciendo con nosotros. Primero, la conciencia nos las ha transformado totalmente. De pronto nos faltan algunas cositas ahí, pero ya Él está en ese trabajo. Y ahora nos está preparando las moradas celestiales, para que nosotros estemos permanentemente con Él y ya no nos preocupemos más por... con relación a esta enseñanza, me gustaría compartir con ustedes. Claro. Primera de Crónicas 29, el versículo 10 hasta el 14. Primera de Crónicas 29. Sí. Y dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Hashem delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Hashem, Dios de Israel, de nuestros padres, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Hashem, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son tuyas. Tuyo, Hashem, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todos. Sobre todo, en tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén, hermano. Sí, hermano, ¿vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Lo que dice Santiago 2:13. Porque el juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera misericordia, y a misericordia será gloria contra el juicio. La misericordia triunfa en el juicio, exactamente. Bueno, hermano, sí, perfecto.
Bueno, hermano, entonces todos estamos llamados a esa invitación de nuestro Dios, para que no desistamos, para que sigamos adelante, hermano, porque el premio de Él es grande. Bueno, hermano, entonces, ¿alguna pregunta de los hermanos de lo que estamos hablando? Bueno, entonces nos despedimos aquí de todos los hermanos que están con nosotros aquí en la transmisión. Que tengan una feliz semana. Chaguato para todos. Chao.